Hola, Sol Martorell, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Santiago, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, bueno, de la campaña Fuera Mecorot nos interesa mucho el tema, pero el tema inicial, fundamental de la actualidad, aunque para muchos está poco claro y tratan de presentarlo a mi juicio como lo que no es, está la cuestión siria, que, bueno, no se sabe si ha terminado por completo, pero bueno, ya el gobierno anterior fue depuesto y bueno, hay que ver qué sucede de acá en adelante. Así es, bueno, en primer lugar decir que lo que está aconteciendo en Siria no está aislado a lo que viene sucediendo en todo el territorio de lo que se conoce como Medio Oriente o más específicamente lo que es Asia Occidental, ¿sí? Lo que, bueno, el reciente alto el fuego en Líbano, el genocidio que se sigue perpetuando en Palestina, más específicamente en Gaza, y bueno, todo el reacomodo geopolítico alrededor de todo esto, y también los intereses imperialistas y colonialistas de distintos países. Bien, porque casi de inmediato que cayó el gobierno y entraron en Damasco, Israel asentó más fuerzas en el monte Sinaí y avanzó varios kilómetros hacia el norte, ¿no? Así, bueno, realmente es bastante difícil sacar conclusiones determinantes en estos momentos, en primer lugar porque es algo bastante reciente y porque además incluso hay intereses encontrados, hasta que uno en principio podría decir que son contradictorios, ¿sí? Pero que hacen a la complejidad de la situación de lo que acontece en Siria. Por ejemplo, considerar que la fuerza que ha entrado recientemente en Siria, que había sido considerada como una organización terrorista por estados como Estados Unidos o mismo por Turquía, y que hoy están siendo financiados y apoyados militarmente por Turquía. Me refiero al Ejército Nacional Sirio, a Hayat Tahrir al-Shams, que es la fuerza principal que ha entrado luego de deponer el gobierno de Bashar al-Assad, ¿sí? Por otro lado, también puede resultar complejo de entender las fuerzas de apoyo y las reacciones mismas del pueblo sirio, ¿no? Considerar que el gobierno de Bashar al-Assad era un gobierno que ha sometido a la población, que ha traído muchas complicaciones en la región, pero que recordemos que era Siria el último Estado que venía proponiendo el panarabismo, ¿sí? Y con esto cae el proyecto panarabista, y por otro lado las implicancias que va a tener no solamente al interior de Siria, ¿sí? Muchos, he leído varios análisis que celebran este cambio de gobierno sin mayores ríos de sangre, pero me parece que lo fundamental para analizar es la sangre que se va a derramar más adelante, ¿sí? Más allá de que los rebeldes llegan a Alepo, a Damasco, bajo un discurso de tolerancia con las minorías, lo cierto es que las fuerzas que la componen han sido históricamente sanguinarias, han cometido masacres, violaciones a los derechos humanos de las minorías en Siria. Y después, por otro lado, lo que cabe para analizar también es la relación que tienen con el imperialismo y concretamente en lo que es Medio Oriente con el sionismo, ¿sí? De hecho, las fuerzas ya han planteado, las fuerzas de los rebeldes, que están abiertos al diálogo con Israel, se está planteando la posibilidad de la normalización con Israel y una embajada israelí en Damasco, ¿no? De las fuerzas sionistas. Sí, da la impresión de que, más allá de los dichos, ¿no?, que podría suceder algo parecido a lo que pasó en el Líbano. En el Líbano, no, en Libia, digo. Exactamente, sí, sí. Bueno, de hecho, los componentes, ¿no? Los actores que están participando en esta situación son muy similares. De hecho, la desestabilización, digo, más allá de los apoyos populares o no de distintos sectores, la desestabilización actual en Siria resulta altamente funcional para los intereses de Turquía, de Estados Unidos y también de Israel, que recordemos que durante todo este año de profundización del genocidio,
el gobierno sionista con sus ministros y primer ministro de la ultraderecha vienen planteando la idea de seguir expandiendo el territorio israelí en una gran Israel que ocupe no solamente las fronteras de la Palestina histórica, sino extenderlo a Jordania, Líbano, Siria, incluso algunos de sus mapas y proyectos incluyen inclusive Irak, partes de Irak. Entonces, esta desestabilización claramente resulta funcional. En segundo lugar, pensemos también que el ente sionista, el régimen colonial israelí, como proyecto colonial, no solamente ha ocupado la histórica tierra palestina, sino también que lleva ocupados los altos del Golán, ¿sí? Que en los últimos años, luego de un acuerdo, era zona que estaba desmilitarizada, y con esta última incursión de los rebeldes en Siria y luego de deponer al gobierno de Assad, han vuelto a bombardear y ocupar militarmente con todas sus fuerzas el Golán sirio. Sí. Bueno, sirve también para mesurar por ahí los apoyos del corazón de mucha gente que estamos en favor de Palestina y en contra de la existencia del Estado sionista, de que no está tan en crisis como a veces se plantea que Estados Unidos está en crisis, pero la sobrelleva bastante bien. Si uno puede suponer que a futuro no tienen oportunidades, pero en el presente y en la cuestión mediano plazo pareciera que están saludables. Así es. No sé si me atrevo a decir que está saludable, pero sí los apoyos y las alianzas que tiene Israel son altamente saludables. Sí, recordemos que de un año para acá, con la operación Diluvio del Aqsa, realmente le causó un problema muy grande a Israel como potencia militar. Pensemos que Israel se financia, entre otras cosas, a través de la venta de armas, que como siempre dicen son probadas en territorio. Y el hecho de destruir tanques de guerra israelíes, el burlar la inteligencia israelí, fue un golpe militar para Israel, y sobre todo sostener la resistencia durante un año también ha sido, si se quiere, un golpe militar. Pero recientemente, con la caída del gobierno sirio y los intereses que atañen a Israel, sí ha sido una sorpresa para algunos, no tanto para otros, pero pensemos cómo también el ejército sirio se ha retirado sin mayores resistencias, ¿sí? Las órdenes han sido claras de retirarse sin combatir. Bueno, y esto tiene que ver no tanto con las fuerzas propias, sino también con las directivas que vienen de afuera de estos países y con los acuerdos que se tejen en Occidente, o, por ejemplo, con Rusia, con Estados Unidos, con Turquía, entre otros. Entonces me parece que la clave justamente está en las alianzas y en los apoyos a las fuerzas rebeldes o a los grupos oficiales que están dentro de tal o cual territorio. A mí me sorprendió un poco la cuestión de la retirada de la fuerza de la Federación Rusa, que hace años que estaban implicadas en ese conflicto. Me pareció raro. Sí, bueno, eso también, digamos, trae sus complejidades a la hora de analizar a Rusia como actor, ¿no? Que por algunos es visto como un Estado que resulta un contrapeso al imperialismo estadounidense-israelí. Algunos tienen expectativas a la hora de pensarlo como un actor multipolar, al igual que a China, pero recordemos que tanto China como Rusia son países capitalistas y que de hecho tienen fuertes acuerdos en lo que tiene que ver con Medio Oriente, con un país también, digamos, capitalista y colonialista como es Israel. De hecho, no creo que sea casual que en los recientes días han viajado a Rusia líderes de Shabak, de las fuerzas de inteligencia israelíes, también los acuerdos económicos que hay entre Rusia e Israel. Y también me parece que un factor a tener en cuenta es la cantidad de colonos sionistas de origen ruso que se encuentran en la Palestina ocupada. Todo esto, tiene un peso a la hora de que Rusia tome decisiones con lo que atañe a la región. En lo que tiene que ver con Siria,
Insisto, no creo que nada sea determinante, podemos cometer errores porque el panorama es muy complejo y todo es muy reciente, pero también hay negociaciones alrededor de lo que tiene que ver con Ucrania. Entonces, algunos análisis plantean que se ha negociado Ucrania por Siria. Entonces, Rusia se retira de Siria, deja que avancen las fuerzas rebeldes y por otro lado se asegura una posible victoria en Ucrania. Bien, ¿y cómo ves la situación actual? Irán tampoco intervino, en esto también tenía mucha participación en los asuntos, en la guerra de Siria, si podemos darle ese nombre, ¿no? Tampoco se manifestó. Bueno, a mi entender esto es un golpe también para Irán, creo que es un golpe para todo lo que es el eje de la resistencia, pero en lo que tiene que ver con Irán, digamos, también es un golpe fuerte porque debilita a uno de los actores con los que mantenía relaciones, ¿sí? Y se ve, empieza a perder hegemonía en la región a partir de todo esto. Pero sin duda, creo que todo esto, los grandes perdedores son los pueblos, ¿sí? El pueblo sirio, por un lado, porque estamos viendo análisis que hablan de tal o cual interés externo, ¿sí? Los intereses de Turquía, los intereses de Estados Unidos, de Israel, y sin duda esto va a ser un panorama negro para el pueblo sirio, que va a seguir sufriendo, y también para el pueblo palestino, porque si se debilita el eje de la resistencia, también se está debilitando, sobre todo al tomar Siria los rebeldes, se imposibilita el paso de apoyo militar a la resistencia palestina por las fronteras terrestres, ¿sí? Le queda solamente Líbano, que más allá del alto el fuego también ha quedado bastante debilitado, y pierde la posibilidad de conexión con Irán o con Irak a través de Siria. Bien. Bueno, ¿qué cosa te parecería importante señalar de la que nos hablamos de esta cuestión siria? Más allá de las cuestiones geopolíticas, me parece importante siempre resaltar el derecho de los pueblos a la autodeterminación, en el caso de Siria, a mantener la unidad territorial, a seguir rescatando los proyectos panarabistas de autonomía, de solidaridad entre los pueblos de los propios territorios, que ha sido una de las banderas históricas que, si bien se vienen perdiendo, ha sido parte de la lucha del pueblo árabe. Y, por supuesto, nunca dejar de hablar, más allá de los conflictos en los territorios, del genocidio actual que se sigue cometiendo en Palestina, que lleva más de 45.000 víctimas al día de hoy, pensando solamente desde el 7 de octubre, que se ha cobrado la vida de muchísimas mujeres y niños, de periodistas, de médicos, de trabajadores de las entidades internacionales como UNRWA, y que también esto que está sucediendo en Siria y el tratamiento por parte de los medios masivos de comunicación también es una manera de desviar la atención y de olvidar lo que está sucediendo ahí, que incluso distintas organizaciones de derechos humanos se han sumado a la declaración de Israel como un Estado genocida, que está cometiendo un genocidio en Palestina, y no dejar de hablar no solamente del genocidio, sino también de la ocupación, y volver a lo que decía de Siria, que los pueblos tienen todo el derecho a resistir contra el colonialismo, contra el imperialismo y a su autodeterminación. Bien, acerca de, por la fecha que estamos, hace alrededor de 10 días, 29 de noviembre, se cumplió un año más recordatorio del Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Así es. Al respecto, contame qué sucedió en lugares donde vos estás o viajaste, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Al menos aquí en la ciudad de Rosario, sí se hizo una actividad de difusión. Desde Rosario venimos articulando con distintas organizaciones de apoyo a Palestina, organizaciones socioambientales que trabajan en el tema Mekorot, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos. Nos hemos articulado en una asamblea, que es la Asamblea de Acción por Palestina, que viene llevando distintas actividades de difusión
y de educación, de debate y también de visibilización de la causa palestina. Y ese viernes 29 se llevó adelante una movilización con una representación artística donde se leyeron poemas de artistas palestinos, de poetas palestinos, se leyeron también algunas frases y memorias de líderes de la resistencia palestina, se representó al genocida Netanyahu como preso, y se culminó la actividad con la solidaridad con Palestina y escrachando también a una empresa multinacional que es cómplice del genocidio como es McDonald's, y sobre todo recordando el 29 de noviembre no como un día de celebración. Nosotros somos bastante críticos de la definición de determinar el 29 de noviembre como día de solidaridad impuesto por la ONU, porque en primer lugar la ONU, que declara la solidaridad con Palestina, es, entre otras cosas, la principal responsable de la partición de Palestina. Y lo que se recuerda el 29 de noviembre es justamente eso, la participación ilegítima de un territorio donde la población nativa palestina nunca fue consultada y se le otorgó a un proyecto colonial europeo, como es el sionismo, y a los colonos europeos judíos, un territorio que no les correspondía, ¿sí? Y para eso se desplazó, se masacró pueblos enteros y se desplazó a millones de palestinos que se han convertido hoy en refugiados. Entonces, lejos de celebrar, lo que recordamos ese día es la injusticia de lo que cometió la ONU a través de la partición y el derecho del pueblo palestino a retornar y a recuperar su territorio. Bien, Sol, te agradecemos una vez más la presencia de Olivos y Piedras. Este año ya nos quedan pocos programas, después de 3 programas más. Capaz que nos mantenemos en la continuidad del horario con grabaciones hasta mediados de febrero. Ahí sí seguramente te volveremos a invitar. Bueno, muy agradecido será un por tu gusto, como siempre.